Bienvenidos a esta nueva píldora sobre el desarrollo de las guías de práctica clínica. En esta ocasión vamos a hablar del riesgo de sesgo. El objetivo de la evaluación de riesgo de sesgo es intentar precisamente identificar qué sesgos tienen posibilidad de hacer que el resultado final no sea todo lo creíble que debería ser. En la evaluación de riesgo de sesgo se recomienda utilizar una herramienta. En este caso, la herramienta que recomendamos es utilizar herramientas basadas en dominios, como la que utiliza Cochrane. El riesgo de sesgo lo que evalúa es la precisión, la validez interna y la validez externa. Existen gran variedad de herramientas para evaluar el riesgo de sesgo. Aquí en la diapositiva les pongo un poco un resumen de las que más se utilizan y además de las que se recomiendan desde Cochrane. Para ensayos clínicos controlados se recomienda utilizar la herramienta Cochrane, que ya está la versión 2. Para estudios cuasi aleatorios se recomienda utilizar la desarrollada por el grupo EPOC. Cuando se tienen estudios controlados antes y después, también se recomienda utilizar la herramienta desarrollada por el grupo EPOC. Cuando hablamos de series de estudios interrumpidas, podemos utilizar también la herramienta EPOC. Luego ya cuando nos vamos a estudios que no son controlados, o estudios observacionales, se recomienda sobre todo utilizar la herramienta Robbins, aunque es una herramienta complicada de utilizar. Bueno, es una herramienta bastante recomendable. La herramienta Cochrane de riesgo de sesgo está basada en dominios, concretamente en estos 7 dominios que tienen en pantalla. Estos dominios son, como pueden ver en la pantalla, en la columna de la derecha, la generación de la secuencia aleatoria, en cómo si ha sido asignada a las personas a cada grupo y se ha mantenido oculto, también si ha habido enmascaramiento de los participantes, del personal, si han sido también enmascarados los evaluadores, si existe algún tipo de fallo a la hora de reportar los datos, si no se dan los datos de manera completa, y si existe un reporte selectivo de la información. Todos estos dominios se pueden identificar por tipos de sesgo, que los tiene en la columna de la izquierda. Por ejemplo, selection bias, performance bias, detection bias, attrition bias y reporting bias. La herramienta Cochrane Tool funciona de la siguiente manera. Tiene 2 componentes en cada dominio. El primer componente es el juicio. El juicio que vamos a hacer cuando revisemos cada uno de los dominios será si existe bajo riesgo de sesgo, alto riesgo de sesgo o este riesgo de sesgo no está claro que pueda existir. Se utiliza un código de colores. Verde corresponde a bajo riesgo de sesgo, rojo a alto riesgo de sesgo y amarillo cuando no está claro. Y luego, para soportar cada uno de estos juicios, podemos hacer un comentario como revisores, o bien podemos poner textualmente lo que dice el estudio. En este caso habrá que ponerlo entre comillas. Para presentar los resultados de esta evaluación vamos a utilizar tablas resumen y figuras. La tabla resumen que genera en este caso el Refman es de la siguiente manera. A la izquierda tenemos todos los dominios, en medio mediante un desplegable elegiremos el juicio del autor y a la derecha lo que les comentaba, el comentario, en cuyo caso no hay que poner comillas, o si es directamente una paráfrasis o un texto textual del estudio, habrá que ponerlo entre comillas. Y luego, como figuras, tenemos las figuras de resumen. La figura de la izquierda, donde se resume el porcentaje de estudios que hay para cada uno de los dominios en cada una de las categorías. Es decir, en la barra veremos qué porcentaje de estudios de bajo riesgo, incierto o alto riesgo para cada uno de los dominios. Y a la derecha veremos la evaluación de manera simbólica y por colores de cada uno de los estudios incluidos. Un dato importante en cuanto al riesgo de sesgo es que el riesgo de sesgo debería ser evaluado para cada una de las variables o grupos de variables. Por ejemplo, la mortalidad tiene un bajo riesgo de sesgo incluso si se detecta que no ha habido enmascaramiento de ninguno de los componentes. Sin embargo, el dolor medido con un algómetro tiene un alto riesgo de sesgo si no está enmascarado o no está cegado el evaluador. Luego conviene tener esto en cuenta, intentar utilizar una evaluación de riesgo de sesgo para cada outcome o cada grupo de outcomes. Lo bueno que tiene Refman es que la tabla se puede customizar para reportarlo por cada uno de los outcomes. Bien, y luego por último, que no se nos olvide que antes de hacer el riesgo de sesgo
habrá que hacer un pilotaje para ver que todo está funcionando bien. También no se nos debe olvidar que debemos hacer la evaluación de riesgo de sesgo por pares y luego evaluar las discrepancias. Nada más, hasta la siguiente píldora.